vamos a hablar más específicamente de esto de la patología dolorosa, que es la patología, del aparato masticatorio. Es la causa más común de dolor orofacial de origen no dental. Las caries, las pulpitis son causa de dolor más frecuente, pero después es los trastornos temporomandibulares. Y además los trastornos temporomandibulares son la segunda causa de dolor musculoesquelético después del dolor lumbar. Dolor lumbar de columna en frecuencia gana a esta patología. ¿Por qué decíamos lo del movimiento? Miren qué bonito trabajo de Xu y colaboradores, qué bonito trabajo simulando con elementos finitos el movimiento que hace la sinovial de la articulación temporomandibular. Eso son unas imágenes que me han encantado y siempre que puedo las comparto. No, muchos las conocerán ya, obviamente, ¿no? Pero fíjense que esto es el compartimento superior. Disco, cavidad glenoidea y eminencia, ¿no? Porque el compartimento inferior están unidos, es un complejo cóndilo-disco, ¿no? Pero el superior, y este es el que necesita movimiento para poder intercambiar. ¿Ustedes se imaginan, no sé, un albañil haciendo masa, que queda el agua en un lado y no se mueve? No. Si se mueve, se mezcla. Imaginan un pulmón que no se expande, no hay intercambio de aire. El oxígeno no puede, no baña, no inunda las paredes alveolares. Aquí igual, ¿no? Articulación que no se mueve, no se lubrica, no se lubrica. Echarle aceite a una puerta, a una bisagra, como no la muevan, no se redistribuye y no lubrica. Y aquí, lubricar significa poder aportar sustancias oxigenadas y retirar productos ácidos del metabolismo, ¿no? Y radicales libres, si hay inflamación, lavar la articulación. Entonces ya ven ahí que en cualquiera de las imágenes, por ejemplo arriba, ven que al principio está el cóndilo situado en la cavidad y que de repente cuando avanza aparecen presiones en la zona anterior y esto es como una mancuerna. La presión en el líquido en la zona anterior hace que circule y se vaya hacia la zona posterior, con lo cual rellena ese hueco, ese espacio también, pero sobre todo remueve y esto permite que lave los productos prostaglandinas y productos de inflamación que pudiera haber, pueden pasar al torrente y productos de novo, oxigenados y nutrientes pueden pasar ahí porque son avasculares, cápsula y el disco y la zona retrodiscal necesitan ese baño para poder nutrirse en superficie, ¿no? Bueno, esto es muy bonito. Dentro de esa filosofía que decíamos de acaparar el tema del dolor, claro, las posibilidades son enormes, como en medicina. Yo creo que en neurología hay hoy ya 3 especialidades, cuando, y habrá 5 y habrá 10, y con esto lo mismo. Pues cuantas más especialidades, más necesidad hay de aumentar el acervo, por lo menos intelectual, aunque no sea desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque conocer que hay un montón de entidades nosológicas, ¿no? Dentro del dolor facial, pero la más frecuente, con mucho, trastornos temporomandibulares. Es casi, una inmensa mayoría, no podría decir yo qué tal, por ejemplo, no sé, la neuralgia de trigémino, que también puede ser, es un 3 por 100.000, un 3 por 100.000. Trastornos temporomandibulares, según las estadísticas, de un 25 a un 75%, pero personas que acudan a pedir tratamiento, que soliciten tratamiento por dolor significativo, que necesitan medicación o que no les... es solamente un 3%. Es decir, que no es una enfermedad muy frecuente. Un dentista normal ve solamente 1 o 1,5 pacientes al mes. Y que tenemos que tener cuidado que no tenga signos o síntomas de los pares craneales, ¿no?
problema de visión, problema de evolución, en fin, ¿no? Otológicos. Hay que detectarlo porque pueden ser secundarios a una patología que no compete, ¿no? Sí, el diagnóstico en general llega a ese instrumento que es como un resumen que está muy validado. Esta es una dentista de Nueva York. Y un dolor de suficiente intensidad durante un periodo mantenido, no una ocasional, y que se modifica con la función. Me duele más al abrir la boca, o cuando mastico, o cuando muevo, tal. Ese es un probable dolor de tipo funcional, de tipo tal. ¿Y qué recomendaciones nos dan? Por ejemplo, lo que hacen en New England, ¿no? En la Universidad de Harvard. Por ejemplo, ¿no? Es de Scribani, ¿no? Que, oye, pues para pacientes que no responden a un razonable tiempo de intervenciones no quirúrgicas, generalmente 3 a 3 meses, entonces se puede considerar, es decir, pues entonces es probable que le hagan la intervención quirúrgica. Pero no hay ni un solo estudio que diga que el tratamiento quirúrgico mejora el pronóstico con respecto a cualquier otro tratamiento. Es decir, los ensayos clínicos que hay, donde se incluyen pacientes que aleatoriamente se distribuyen a cirugía y pacientes que se distribuyen a férulas, que es lo típico, ¿no? No hay diferencias. Y después de la cirugía puede doler. Bueno, comprenderán que la cirugía no es un tratamiento causal. La cirugía va a corregir, sobre todo, los problemas articulares, sobre todo las alteraciones del disco. Eso, claro, es un dato objetivo que, mira, pues interviene por esto. Y nadie le puede decir, bueno, pero además que, fíjense, recomendaciones de tal, usar placebos, la acupuntura, o la fisioterapia, o la onda corta, o las férulas típicas, son ejemplos de placebos potentes. Ya le comentaré después algo más. Un placebo potentísimo también, el ajuste oclusal falso, el ajuste oclusal en blanco, o nada, simular un ajuste. Un tratamiento placebo de ajuste oclusal, con una fresita en la turbina, que piden que se la fabrique sin diamante, tirado, baratito y dura toda la vida, tallado selectivo con una fresita que no hace nada y les da igual de resultado que una férula. No hay diferencias ningunas. O que la fisioterapia, que hay ensayos clínicos también con varios fisioterapeutas, entre la fisioterapia con un objetivo y una sistemática y masajearle así en otra zona que no sea la específica de ese procedimiento, lo mismo, no resuelve. DELAC, por ejemplo, tiene un ensayo clínico que usaban 4 clínicas de fisioterapia. Aquello no tiene efecto adicional sobre pues, el consejo, esto no es nada, en fin, ¿no? ¿Y qué dice este Instituto Nacional de la Salud, el American, como siempre y tal? Pues miren, ya solo por esto ya me compensa la diapositiva. La muy baja calidad de la evidencia, la muy baja, es que son cosas, no es para decir, mira, ya no puedo seguir leyendo. Si empezamos diciendo, solo tengo acceso, solo he identificado en los trabajos pruebas, evidencia científica de muy baja calidad, bueno, y que además que dice que no demuestra que las férulas reduzcan el dolor de los órdenes temporomandibulares, pues obviamente, ¿no? Pues, entonces nos planteamos la cosa, pero ¿no decíamos antes que la recomendación era usar placebos? Esta gente Green y tal, de todo el mundo, es una cosa, y van. Yo digo, hombre, que el coste, como dice ahí, la ratio costo-efectividad de la férula, pues no se sabe si es mayor que una palmadita en el hombro, ¿no? El que quiera estar al día, o simular, o decir que tal,
no tiene más remedio que usar este criterio Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. Yo creo que la literatura inglesa es imprescindible, ¿no? Las cosas de grandes equipos y de tal, que luego tengan trascendencia, con o sin razón, pero es la terminología. Y si uno no usa su terminología ya parece desautorizado, ¿no? Entonces, estos criterios, Research Diagnostic Criteria, que salió en el 92, y este más actualizado, que ya no es research, ya no es investigación, es puramente criterios diagnósticos para los desórdenes temporomandibulares, que salió publicado en el año 14 y que tiene acceso libre. Eso es ponerse allí en el PubMed o en el Google, incluso en el Google, Research Diagnostic Criteria incluso DC/TMD, que ya son las siglas, y ahí aparece, porque hay miles de trabajos. La última revisión me llamó la atención, la revisión sistemática, que ya como criterio para decir, incluyo, solamente me valen los trabajos que hicieron el diagnóstico atendiendo a este criterio, DC-TMD. Los demás ya ni los considero. Fíjense qué cosas tan sesgadas tiene la ciencia, ¿no? La ciencia que es, en fin. Entonces, ya vimos cómo la guía lateral, si es muy horizontal, como por ahí, si como por ahí esa articulación enferma, es posible, no es seguro obviamente, ¿no? Se puede adaptar. Sobreuso este lado, más fácil que tenga caries y más fácil que tenga empaquetamiento y fracturas y fracaso en general del diente, ¿no? Y el plano oclusal se altera y, en fin, todo ayuda y tengo... Pues ahora lo mismo. Hay una doble céntrica, fíjense, con el pulgar el clínico está llevando hacia céntrica, cerrando en la posición un poco más posterior, no forzada. Se puede forzar, y menos si es una clase 2, que hay que dejarla que se venga sola casi, ¿no? Y las trayectorias condíleas, pues como ven ahí también en la imagen, son muy verticales en el lado derecho y largas, fisiológicas en el lado izquierdo. Quiere decir que la articulación derecha está enferma. Miren ese canino derecho superior, qué gastadito y qué vertical, sin embargo, el izquierdo, ¿no? Y la lateralidad hacia la izquierda con una guía muy elevada, protección canina, que le impide masticar por ese lado, y sin embargo función de grupo, canino más desgastado y más contactos dentarios en el lado derecho, que es el que duele, porque estropea la articulación, que tal. Y entonces se ven lo mismo que dijimos en la enfermedad periodontal y en la patología del desarrollo en los niños, ahora aquí igual. Dolor, donde es más horizontal la guía, lado por el cual se mastica, y donde es más vertical la pendiente condilar, porque la articulación se remodela inadecuadamente, ¿no? Y el tratamiento, pues tallar, no solo el canino, se talla también la guía lateral. Bueno, uno de los factores que comentábamos era la trayectoria condílea que tenemos que asumir, pero que de ella depende el tipo de oclusión, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues vemos que con una trayectoria muy alta, pues ningún problema, ahí hay contacto y tal. Pero con una trayectoria más baja, entonces lo que lo que hacemos es una interferencia y por tanto sin tocar, pero esto es la interferencia. Fíjense qué diferencia desde el punto de vista oclusal entre tener 10 grados y 50, que solo una muela discluya, deje en el aire todo lo demás, o que al contrario, que todo
siga funcionando como corresponde a esta boca. Es decir, el diagnóstico de trayectoria condilia es crítico. Y además, con un articulador sencillito de este tipo, al hacer los movimientos, inmediatamente percibimos el valor de las guías laterales, ¿no? Porque esto se ajusta individualmente en un lado y en otro, y se puede, sin un natógrafo, cuantificar, medir el valor que tiene esa guía lateral, ¿no? Y continuando con esto de la TEM, ahora no sé por qué la reflexión sobre el tipo de persona que requiere tratamiento, ¿no? Hay un trabajo curioso en Orofacial Pain que dice que en los centros primarios de salud o al médico general va a una proporción 2:1, el doble las mujeres que los hombres, ¿no? Pero a medida que subimos el nivel de atención hasta el nivel terciario, que es el hospital especializado, ¿no? Pues por ejemplo aquí en Coruña el complejo hospitalario, ¿no? Pues ahí se convierte en una mayoría que puede ser el 90% de mujeres, ¿no? Pero curiosamente, fíjense que otro dato curioso es que hubo un grupo que estudió en cadáveres la enfermedad y le hicieron resonancias además y diagnosticaron que el número de personas del sexo femenino era similar a las del sexo masculino, los que tenían historia de la clínica, ¿no? Los que tenían historia de clínica. Es decir, que aunque el sexo femenino nos quejemos menos, podemos sufrir la patología. Y la sufrimos, pues, o la podemos sufrir alterando pues, la posición del disco o con signos de efusión o de, en fin, signos o remodelación inadecuada o, en fin, o alteración de la superficie articular, ¿no? Del fibrocartílago, ¿no? Del tejido fibroso que recubre esas superficies, ¿no? Y hay otro detalle curioso que no argumenta a favor del concepto que otros autores defienden, ¿no? Y es que la mayoría afecta un lado determinado. Puede instaurarse en los dos, pero lo usual, el 75% de las veces, son problemas de un lado. Lo cual no argumenta, me parece a mí, de ninguna manera argumenta en favor de un factor general, como puede ser la genética, ¿no? O sea, el desarrollo de las articulaciones y de la altura de las semillas está determinado genéticamente, pero influenciado básicamente por la función o por la mala función, ¿no? Dentro de estos casos menos frecuentes que tal, pues como ejemplo les muestro este niño, ¿no? Que es un niño de 4 años también, un niño de 4 años con un dolor facial que, bueno, los papás son los que explican básicamente, pues no sé tal, pero el chico no duerme, ¿no? Es decir, cuando tal empieza ahí, llora y ta. Bueno, y junto con esto también el criterio de la American Academy, como acabamos de ver, o de la europea. Yo recuerdo una vez que me riñeron, más se rieron de mí, porque yo pedía una panorámica. Ante un caso que ponía en clínico, pedía una panorámica y enseguida me dijeron, pero ¿tú qué quieres? ¿Darle mejor de comer a tus hijos o tú quieres tratar a un paciente? Pues si quieres tratar al paciente, ¿cómo te preocupas de eso? Preocúpate de si tiene una depresión o de si tiene estrés pero mirar los dientes. Pero estos hispanos que piensan, ¿no? Bueno, siguiendo esa filosofía tal, y debí decirlo a priori ya, que eso es una manera de interpretar la patología oclusal como toda la patología de la boca, y otra es esta. Decir, pues un niño, el único que he visto de 4 añitos y con un dolor orofacial compatible con el diagnóstico de trastorno temporomandibular, que para mí es una causa oclusal. Entonces yo tengo que ver el diente, la boca,
Pero ¿cómo le voy a analizar al pobrillo? Lo voy a mandar al psiquiatra de entrada. Pero por Dios, déjame ver la boca. ¿Qué es la boca y dónde está? Esto es increíble. Pero así es la vida, ¿no? Y gente es más autorizada que yo, porque el catedrático de Harvard, no digamos, si vamos hablando por ellos, es brillantísimo, ¿no? El Escribano, y Dios mío, o el Antón de Lado, en fin, todo, yo qué sé, un montón, los suecos, Milner, ¿verdad? Ve, equivocaos, qué tristeza y claro, cuando oyen algo de lo que uno dice, uy, eso no tiene calidad, eso... Le gustan más los trabajos de electromiografía que hicimos que estos que son la clínica palpada y que podemos encantados de mostrar en cualquier momento, ¿no? Este niño, claro, pueden decir, no es un caso clínico como antes, es una casualidad, chico. Hombre, puede ser, pero la cuestión es que funciona de modo predecible. Bueno, ¿qué le hicimos a este chico que tiene esta mordida cruzada ahí, esa boca tan bonita? Pues ya me estarán diciendo si me han hecho algo de caso. Solo come por la izquierda, que está cruzada, ya se ve que puede hacer un movimiento muy horizontal, y en el lado derecho es un movimiento muy vertical, y por tanto no puede comer, está usando solo el izquierdo. Y ese diente cruzado, ese canino y lateral cruzados, perpetúan esa función. Ahí están. Y si no se hace algo, seguirá usando exclusivamente el lado izquierdo. Como era un dolor raro, poco habitual, pues además de esta exploración tuvimos la suerte de acceder a un escáner que ya venía hecho, porque el escáner, claro, si lo hace el neurólogo o el pediatra, muy bien, porque busca una orientación diagnóstica y terapéutica. Puede cambiar el tratamiento según la información que dé el escáner. A mí no me la cambia. Yo veo la boca que tienen ahí en imagen y busco la céntrica, como la imagen de arriba, y las lateralidades, como ven en las imágenes de abajo, que ahora ya saben leerlas tan bien como yo. Y vemos el escáner, precioso, precioso, ahí en concreto las articulaciones temporomandibulares, y ya se puede ver que el lado izquierdo, que ahí es el lado derecho de la pantalla, si comparan el centro de un lado con el centro del otro, pues ya ven que ya se ha remodelado la articulación con 4 años. Si empezó a masticar con 2,5 que tuviera la dentición temporal, y ya tiene remodelada la eminencia, ya es más alta la eminencia en ese lado de masticación habitual. No nos entretenemos con la miografía. Tratamiento, poner unos composititos. Y como les dije antes comía solo por la izquierda, porque era muy horizontal la guía. Ahora vean la imagen de abajo, que queda a su derecha. Fíjense qué guía más alta, bastante más alta que la que está en el lado izquierdo, que hemos tallado para facilitar la masticación. Es decir, no se trata, ya lo dije antes, de impedir que mastique por el lado que puede masticar. Se trata de facilitar que use el lado que no podía usar. ¿Estamos de acuerdo? Qué pena no poder estar discutiendo, ¿no? Al final aparece la dirección mía por si a alguien se le ocurre cualquier comentario, crítica, ayuda, o que yo le pueda ayudar, ¿no? Otro caso, no sé, bueno, si no es el último caso, parecido, también de una cruzada que facilita la interpretación, y lo mismo. En un vídeo se ve muy bien el movimiento que hace y cómo mastica. Fíjense cómo el chicle va automáticamente al lado derecho y ahí sigue, porque es el lado cruzado. Es el lado cruzado, mastica por el lado cruzado. Y deja de usarse el lado que está en tijera, cuando hay una tijera. Es decir, cuando está total... Miren, la exploración de la céntrica ahora y el desplazamiento entre la céntrica y la oclusión funcional, la máxima intercuspidación. ¿La corrección en qué consiste? El objetivo terapéutico es conseguir que con ese incisivo cruzado, que estaba lingualizado, ese superior, pues poner un planito guía para que avance. Pero si dejamos ese solo diente tocando, eso es un traumatismo que cuando cierra la boca el niño se desespera, ¿no?
lo empeoramos. Entonces tenemos que conseguir apoyar los posteriores. ¿Cómo apoyamos los posteriores? Con el mismo criterio. Donde antes no podía comer, procuramos que quede más horizontal la guía para que pueda comer. Entonces procuramos añadir el composite que añadamos un poquito en las fosas, para que no intercuspide tanto, y al quedar así más plano el movimiento puede ser más horizontal. Como ven ahí en la imagen inferior, hay que aumentar la dimensión vertical en los posteriores, en unos cuantos que queden distribuidos, con tripodizar y las dos muelitas, y los caninos se hace enseguida, ¿no? Y puede ser con un composito, incluso a veces con un sellador de fisuras, que se elimina después muy fácilmente, ¿no? Y en esa imagen, que luego pueden analizar quizá cuando lo visualicen con más calma, pues ya ven que, y este no corresponde exactamente a ese caso, o sea que está el lado derecho con el izquierdo, pero bueno, esto es una sistemática que tal, ¿no? Entonces, donde queremos aumentar la guía lateral, aumentamos en el canino inferior, ¿no? Entonces, aún hace más alta la guía. Donde queremos hacer más horizontal la guía, pues al canino superior lo hacemos así. Y entonces deja de funcionar así vertical y va añadiendo este poquito de composite, como ven ahí en la imagen de la derecha inferior. Y en los molares igual, exactamente igual. Esto, viendo el esquema, es más fácil. ¿Dónde se aprende a hacer equilibrio? Y siempre me preguntan, ¿y dónde tal? Pues hombre, hay un libro de planas maravilloso, pero la fuente principal es el trabajo personal con este articuladorcito, que nos permite ver la guía enseguida, cuál es la guía más alta, valorar la realidad de las trayectorias condíleas y jugar con él a un lado y al otro. Protrusiva nunca, no es un movimiento fisiológico, ni se explora, ¿no? Pero en las lateralidades, para ver cómo contactan los dientes, organizar los dientes non anatómicos de las completas, eso es la enseñanza esencial, ¿no? Y hacer tallado selectivo, unos modelitos cualquiera, ¿no? Incluso antes de acceder a pacientes. Esto da una orientación, porque cuando quedamos sin contacto y, oye, estoy sin contacto porque lo he tallado o porque no existía. Esto me enseña, y esto es lo que debería tener capacidad cualquier clínico antes de criticar esto, ¿no? Es decir, si el tren hace daño o se va confortable o tal, no hay cómo ir en él. Y el coche tal, no hay cómo ir en él. Y después habla. No, prefiero el coche, pero ¿has ido alguna vez en tren? Pues no puedo decir cuál es más. No sé, pero para hacer para desechar el tallado selectivo, como, bueno, fíjense qué curioso lo que es la literatura también. Y el 99% de los artículos científicos son pseudocientíficos, copias y plagios y repeticiones. Fíjense, lo dicen los editores de revistas líderes, el 99% no va a información ninguna. ¿Cuánto hay que trabajar de más de 2 millones que salen al año para seleccionar aquel que verdaderamente es trascendente, ¿no? Pues el 56% de los dentistas en Estados Unidos hacen el ajuste oclusal, básicamente el tallado selectivo, el desgaste. El ajuste oclusal a veces requiere añadir material, ¿no? Pero fíjense que de decir en la literatura el ajuste oclusal es algo que no se puede hacer porque es irreversible. Dios mío, en fin, para tener... Bueno, aquí ven cómo se reconstruye el diente, cómo está explicado, cómo se coloca algo de composite sobre los molares para que tenga contactos y esté balanceada, alargada durante el cierre, porque insisto, si solo toca en aquel diente, que hay muchos, por eso lo digo también, hay muchos trabajos donde aparece una sola corona en el diente que está cruzado, es horrible. Eso. Y miren cómo se facilita la masticación por el lado que no usaba, talladito, desgastar ahí esa zona anterior para que los dientes de la mandíbula tiendan a ir por delante de los del maxilar, de los pares dentarios,
Y fíjense cómo aquel niño que solo comía por el lado derecho cruzado, pues cambia totalmente, como se ve en esa imagen ahí. Y el diente va a su sitio. Fíjense, 14 días de estar aquello lingualizado hasta tener ahí 2 milímetros vestibulizados, sin hacer nada más que eso. Es que es una satisfacción, ¿no? Baratito. Esto no es el dentista de premium tal, no, esto es el dentista que puede hacerlo en un barrio, en un lugar, en un pueblo, incluso con mínimos recursos, que es muy importante poder ofrecer una odontología asequible al que la necesita, no al que le sobran recursos, ¿no? Bueno, y pues se puede eliminar lo que está, y ya no recidiva. Y se mantiene en el tiempo y la línea, como corrigieron la masticación, se crece, que es una cosa agradable llevar la mandíbula simétrica, es decir, clase 1 en los dos lados, ¿no? Una cosa muy satisfactoria. También estoy muy orgulloso de las primeras imágenes que aparecen en esta rehabilitación sobre implantes de un alumno, del doctor Pérez, del máster, que hizo una oclusión, consiguió con el protésico, una oclusión balanceada en una rehabilitación completa sobre implantes, ¿no? Preciosa. Balanceado quiere decir reparto de fuerzas, ¿no? Es oclusión tanto en la cierre, en céntrica, en congruencia con las ATMs, claro está, pero también en las lateralidades, porque esos contactos en balanceo hace que la fuerza de los maseteros del lado de balanceo se distribuya sobre los dientes, sobre la arcada dentaria, pero no en las articulaciones, que es a donde va, en caso de que no haya dientes posteriores. Y fíjense en el lado de abajo. El de arriba es un paciente feliz, es una paciente feliz. El de abajo es una paciente infeliz, una paciente que es un problema de cambiar tal. Una patología dolorosa, y digo, no puedo hacer un tallado, porque como es muy común, el protésico, el técnico, no se molesta en hacer cúspides palatinas. Esto lo vemos con una frecuencia asombrosa. Y a nosotros nos cuesta cuando le pedimos, es que quiero la cúspide palatina más alta que la bucal. Debe ser más alta. El plano aquel, la curva de Wilson, es una realidad, y el plano es una realidad. No hay manera, y suelen hacerla como si fueran incisivos al final. Claro, mucho más fácil. Tirado, Dios mío. 10 veces menos de trabajo. Aquí Dani se estuvo haciendo hasta pistas de Patterson para ver la orientación, claro, entre eso y dar al protésico. Pero si viene sin cúspides palatinas, pues no vamos a poder obtener un equilibrio, aunque le hagamos un tallado selectivo. Vamos a tener que desmontarla y rehabilitar según el tallado selectivo. ¿A qué le llamo relajación neuromuscular durante el cierre? A esto. Esto es una paciente el que está acostumbrado a la música y a ver la fuerza que hace el clínico, eso son medio kilogramo, es una tal, y con respecto, ese es el cierre fisiológico, ¿no? El cierre sin reflejo, quiere decir que todo va bien, y las guías de lateralidad simétricas en general, de modo excepcional, pues uno puede querer rehabilitar y decir, hombre, tiene una guía muy alta en un lado, quiere decir que está comiendo a lo mejor de ese lado los últimos 15 o 20 años. Pues puede hacer lo posible para dejar un poquito más horizontal la del otro lado y rehabilitar esa articulación. Esta es la filosofía de Planas. Bueno, y por último, ya les dije que me agradaría que tuvieran el acceso al mail, pero tenía que decirle 2 palabras también sobre un ensayo clínico que nos da autoridad para decir que hay un rigor difícil de rebatir y todo tiene errores. Si empezáramos hoy, lo haríamos con menos, pero cometeríamos otros. Hemos tenido el privilegio de poder hacer un ensayo clínico en el complejo hospitalario con el doctor López Cedrún. Y está publicado, está en revisión, pero, en fin, que esto
Esto de que tengan que leer los expertos de todo el mundo que estaban equivocados y que la oclusión y corregir una masticación puede curar, esto es terrible, ¿no? Con lo rentable que es poner férulas, fidelizar al paciente que cada mes o cada 3 meses o se le ponga una. Hombre, decirles que este ensayo lo hicimos en 2 sesiones. Cada paciente recibió única y exclusivamente 2 sesiones de ajuste oclusal. Y aleatoriamente, el placebo, pues lo mismo, sesiones, allí con una fresa sin diamante, pero rascando los dientes igual, y el mismo número de convencidos de que era un ajuste oclusal real, tanto en un grupo como en el otro. A mí me llama tanto la atención que muchos que han recibido el ajuste consideran que no lo han recibido, lo cual habla de lo mínimamente invasiva que es la intervención. Hubo 2 pacientes que dijeron, me quedo sensible, y con flúor eso se trata muy bien. Y una cosa que, además de esta imagen que estás viendo, que es variable principal, en porcentajes de pacientes de reducción de dolor, el placebo tuvo un efecto importante, porque tuvo un efecto de un 46%, Y el tratamiento real fue sustancial, no importante, sustancial, fue de un 76%. Yo creía que iba a ser del 90%, pero en estos ensayos no lo es. No, es muy difícil. Hombre, yo recuerdo aquí una charla en el colegio, claro, ahora ya era 5 o 6 años, por ejemplo, ¿no? Pero le decía uno que además había un dentista aquí de Coruña que le mandaba allí en Madrid los casos y decía, para estar 2 años tratándolo, Dios mío, 2 años, pero si esto un ajustillo se hace, y claro, es que empieza a ver, que palpa, uy, en el DCTM, de Dios mío, se pueden volver locos hablando como los multi-arrays, ¿no? Tocar la zona inferior, el borde, adelante, atrás, pues no sé qué, la presión de 0,5 kilogramos, en el otro de 1 kilogramo y apuntar cada... No, yo ni lo... No le veo que... Porque además después me dicen, esto es predecible y funciona bien, pero en los ensayos dicen que funciona igual que el placebo, digo no. Entonces tenemos la evidencia de que esto funciona y solamente así para resumirla. Está publicado, y esto es una cosa buena, porque el sesgo de editor y el sesgo de revisores es tremendo, como no les guste algo, como les parezca que esto no merece, que, bueno, esto en la historia le pasó a un montón de gente y yo no tengo el mérito que tiene esa gente, ni mucho menos, ni todo el grupo de Cedrún y tal, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Una de las cosas que tuvimos, nos molestamos en llamar a Finlandia porque nos había una persona que nos parecía seria por los trabajos que hacía de oclusión y sin conocernos de nada, yo les ayudo, voy en el comité de monitorización, de supervisión, estos ensayos que son intervencionales necesitan que haya un comité que supervise, que controle los datos y con una base de datos carísima, certificada también. El dato lo subía aquí en el hospital, el tratamiento se había hecho en la universidad y aquí obviamente no sabían. El mismo momento en que se diagnostica, una encantadora Teresa en el hospital subía ese dato que yo no podía ver ni utilizar, ni modificar, y lo estaba viendo en Finlandia, en Portugal, en donde, en fin, en el país, el comité de monitorización, ¿no? Es decir, le da un rigor, no se ha podido cambiar ni un dato. Imagínense que yo, que no tengo nada de confección, una lista, un Excel, y cambio los datos que tuvo en cada día un miembro del comité. Y bueno, si el comité es riguroso mínimamente, pues claro, pues los datos que hicimos antes de mandar al estadístico, pues los revisa el comité y el comité es el que tiene que auditar que esos datos no se han cambiado, ¿no? Eso. Bueno, y como ven ahí, la variable principal era la reducción del dolor.
Y la manera de comparar era lo que se llama ajustando al momento inicial. Es decir, ¿qué dolor tiene este paciente? Pero ¿a partir de qué dolor inicial? No es lo mismo que decir, a ver, tal. No, es bueno, con lo que los expertos en estadística consideraron, y me parece muy lógico que deberían hacer. Esto se lee en esta revista online, que es el SSRN. No hay más que recordar eso, SSRN. Es lo que le llaman preprint, que se envía los matemáticos y físicos que no están con esta historia de patentes, etcétera, envían un trabajo a una revista y automáticamente, muchas veces lo envían directamente para que quede reflejado ya, antes de que un revisor se quede con la idea, que quede reflejado en público que esa información ya estaba disponible, aunque sea sin revisar por pares. Y cada uno tiene el deber de saber si es riguroso el trabajo, aunque no esté revisado por pares, ¿no? Porque, como digo, también hay un sesgo por pares. Entonces, en esa revista que en Google entra en SSRN, pues ya inmediatamente con una lupa le dice, ¿y qué busca? Pues tiene que ser en inglés, Occlusal Adjustment, con 2 Cs y con una D antes de la J, y es el único trabajo que hay de ajuste oclusal. Es un ensayo clínico con 77 pacientes. Además, en los suplementos incluye el protocolo inicial, los cambios que hubo, que nos pareció oportuno hacer durante el desarrollo, el procedimiento del ajuste oclusal sistematizado, las imágenes de todos los pacientes, que fueron 77, con las bocas antes y después de tratar con el ajuste, y en el caso del placebo solamente el ajuste, y un acceso libre también a los datos publicados en crudo, todos los datos de Excel que se publican también, porque ahora es el data sharing, ¿no? El ofrecer los datos deben ser públicos y accesibles a estadísticos y otros investigadores para poder hacer el metaanálisis mejor. Es decir, mejor sería que ahora un estudio multicéntrico o en Japón o en Estados Unidos, ¿no? Tal, pues aumentara y en vez de 77 fueran 700, ¿no? O 7000 mejor, ¿no? Y con esa idea, con la frustración, pero a veces satisfacción sobre la información, ahí está, el agradecimiento al colegio, la felicitación y a vuestra disposición, pues un abrazo a todos, que salgamos indemnes de esta impasse, ¿no?